habían vivido en China, pero la conclusión general fue la suficiente. Y me gustaría que ahorita cada uno hiciera el ejercicio y pudiera preguntarse qué ve en esta diapositiva. Pues bien, los occidentales, los emprendedores occidentales consideraron que estos peces estaban nadando en grupo, todos hacia la misma dirección, es decir, todos se movían bajo su autodeterminación, bajo su libertad individual, lo mismo que dice el New York Times. En cambio, los emprendedores chinos vieron en todo esto que adelante el pez que lidera todo el grupo es a quien hay que seguir y todos los demás lo están siguiendo de manera colectiva. Entonces aquí vemos cómo el paradigma emprendedor chino muestra que hay una confianza en el líder y hay una conciencia de colectividad, mientras que en el paradigma del emprendedor occidental está por encima de todo la autodeterminación. Y esto va mucho más allá, y me refiero a la autodeterminación individual. Si pasamos a la siguiente diapositiva, esto es tomado de una investigación realizada por Wang Hua de la Universidad de Beida en China. Wang Hua es la escuela de negocios tal vez más representativa de toda Asia, puede ser algo así como el Harvard asiático. El profesor Jin Shuai-Yang realizó el siguiente estudio y dijo, vea, en el eje X tenemos la autodeterminación personal, en el eje Y tenemos el determinismo, es decir, donde no hay determinación, donde los eventos no superan. Y pudo establecer que en la sección que marca el óvalo rojo está el control personal de todos los sucesos, es decir, aquella persona que cree que puede controlarlo todo. En oposición, en el óvalo gris encontramos el determinismo absoluto, es decir, aquel lugar donde la autodeterminación individual no tiene ningún juego. Y en la mitad de ellos, en el óvalo amarillo, vamos a encontrar el determinismo negociable, es decir, el futuro es negociable. Puedo pararme en la mitad, con algo de mi libertad individual yo puedo hacer que cambie ese destino, sin embargo el destino va a seguir influyendo. Y justamente aquí es donde nos paramos en la mente del emprendedor chino. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar que en la gráfica de mano izquierda suya, los recuadros que están en blanco corresponden a las respuestas que dieron los emprendedores chinos y los que están en el rectángulo negro corresponden a las respuestas que dieron los emprendedores estadounidenses. Y vamos a ver cómo la confianza en la autodeterminación individual de los estadounidenses es casi un 50 mayor que la que tienen los chinos. Por su parte, en cuanto al determinismo, en cuanto a ese espacio en donde no está esa libertad individual para cambiar los acontecimientos, vemos cómo los chinos creen más en ese determinismo que los estadounidenses y lo creen en más de un 60%. Y finalmente, en cuanto a ese determinismo negociable, ese punto medio en donde mi voluntad puede llegar a cambiar parte de ese destino, de ese determinismo, cuando no va a cambiar de todo, los chinos creen mucho más en él que lo que creen los estadounidenses y lo hacen en más de un 50%. A mano derecha, solamente con emprendedores chinos, y los emprendedores chinos depositaron toda su confianza en el determinismo negociable. En segundo lugar, en la autodeterminación personal y por último en el determinismo. Es decir, en el paradigma empresarial chino se tiene que los acontecimientos no son los que determinan todas las decisiones que toma un ejecutivo, como un emprendedor, pero tampoco es la autodeterminación individual la que lleva a ese punto de decisión, sino que es ese punto medio en donde yo me paro con autodeterminación individual, pero soy consciente de que los acontecimientos van a ser, o la suerte, si así se quiere, van a ser determinantes en las decisiones que yo tomo. Esto ya nos para en un paradigma y creo que enlaza muy bien con esa forma de ver el mundo entre Occidente y Oriente. Explicado todo ello, creo que hay una gran pregunta y es ¿por qué los emprendedores colombianos deberíamos aprender más sobre China? Digamos que ya los grandes números no es algo que impresione de China. Si hablamos de población, sabemos que es el país más poblado, 1.400 millones. Si hablamos de crecimiento económico, es una economía que creció por más de una década a 2 dígitos.
digamos que los grandes números siempre van a estar a favor de China, pero yo quiero traerles, digamos que unas cápsulas, unos datos muy puntuales para que se animen a descubrir una nueva China. Dejemos atrás esa China de los 80s, de los 90s, esa China en la que creemos que solamente son manufacturas baratas, esa China en donde supuestamente no hay libertades individuales, esa China que supuestamente no es justa en el comercio internacional, y que miremos la visión de lo que es la China del siglo XXI y es la China actual. Y para esto, el primer punto es el paradigma emprendedor que nos complementa, el negotiable fate. Y quiero que todos los emprendedores de Colombia nos empecemos a acostumbrar a este concepto, porque digamos que aquí viene la resiliencia y en este momento que lo necesitamos tanto, entender que no todo depende de nuestras decisiones, que no todo depende de cómo nosotros imaginemos las cosas, de nuestro control, sino que hay una serie de eventos que pueden y pueden llegar a comprometer nuestra voluntad, pero no obstante, tener el camino, la flexibilidad para ir adaptándonos. Es el primer mensaje que nos trae la China de hoy, la China que se ha construido sobre esa convicción de la colectividad. Número dos, China es un país en edad media y urbano, es decir, el 60.8% de los chinos viven en ciudades, viven en grandes metrópolis. Ya les mencionaba que 6 de las megaciudades más importantes del mundo se encuentran en China, y esas personas pueden ser sus consumidores, emprendedores colombianos. Y tiene una edad promedio de 38.4 años, quiere decir que es una edad media en la que todavía hay deseos de consumo, en donde todavía se está definiendo las decisiones de compra, y ahora que se terminó la política de un único hijo, son edades en donde todavía las familias están teniendo su segundo o tercer hijo, es decir, una población que va creciendo en número y que tiene posibilidades reales de consumo. En tercer lugar, quiero resaltar esto muy especialmente. En los últimos 50 años, desde que empezó la reforma en China, China sacó de la pobreza extrema a 850 millones de personas. Y esto es un récord. Esto es algo sin igual, no ha sucedido en la historia. Entonces, de pronto, cuando nos dejamos ver por grandes números como crecimiento de 2 dígitos, o nos imaginamos todos los productos importados que vienen de China que no han complacido la calidad que de pronto nosotros esperamos como consumidores, pensemos realmente en que acá hay un número importante. China ha logrado sacar a 850 millones de personas de la pobreza. Y alguna vez tuve oportunidad de hablar con un profesor chino educado en Stanford sobre este tema. Le dije, bueno, China va a seguir en este crecimiento, puede que ya no a 2 dígitos, pero ya esta es una carrera que difícilmente tiene reversa. ¿Qué va a pasar con estos números? Y él con mucha humildad me dijo, lo que va a suceder con China es que vamos a cambiar el índice de pobreza, es decir, vamos a subir el índice de pobreza. Si antes de la pobreza multidimensional se hablaba que una persona vivía bajo la pobreza extrema cuando se ganaba $1.90 al día, China puede llegar a duplicarlo, y esa es la confianza que tiene China en su modelo económico. Y segundo, quiero que miremos el tema desde el punto del medio ambiente, donde de pronto hay muchos mitos. Si bien es cierto que dentro de va a ser la ciudad más contaminada del mundo, que hoy no lo es, también es cierto que la China del siglo XXI, la China de hoy, es la responsable de la 1/4 de la reforestación que está teniendo el mundo. Y esto es impactante porque China a nivel territorial solamente ocupa el 6.3% de la tierra, de la geografía mundial, y no obstante eso, con la reforestación que está haciendo de sus bosques, ocupa la 1/4 parte, el 25% de la reforestación que está viviendo la tierra. China es el comprador de más de la mitad de carros eléctricos en el mundo. Esto lo hace el propietario del 99% de todos los buses eléctricos del mundo. Ciudades como Shenzhen han anunciado que en la vuelta de 1 o 2 años todo su transporte público,
que hoy en día es la gran mayoría, se moverá por carros eléctricos. Beijing ha asumido la misma política. Y entonces, ahora que tengo la oportunidad de vivir en China y puedo abrir una aplicación todos los días y revisar cómo está la contaminación en Beijing y compararla con otras ciudades como Bogotá, cada vez veo más que los índices de contaminación de Bogotá lamentablemente son mayores que los de Beijing, pero me alegra por Beijing porque creo que China le está mostrando al mundo que así como tomó unas políticas que implicaron costos en el medio ambiente para su desarrollo económico, ahora cuando ya logró ese desarrollo económico está entrando a corregirlo. Creo que es un buen modelo a seguir. Y finalmente un punto que creo que ahora para nuestros emprendimientos que están pensando qué hacer cuando el sector turismo se ve tan amenazado por esto del confinamiento y por lo que viene en el mundo, pues hombre, China es el principal emisor de turistas del mundo. Y esto es relevante. El chino, además de viajar físicamente, es una persona completamente conectada. Es una persona que maneja en su día a día más de 20 aplicaciones al mismo tiempo. Es una persona que viaja por el mundo también a través de las aplicaciones. Creo que ahí hay una gran oportunidad para los emprendimientos colombianos. ¿Qué más es importante que aprendamos de China? Y quiero hacer énfasis en la foto que tenemos al frente. Esta es la foto icónica de una ciudad, para los que no la conocen, se llama Shenzhen, el Silicon Valley chino. Está muy cerca de Hong Kong y digamos que es la ciudad donde ahorita está todo el desarrollo de emprendimiento y de innovación. Es una ciudad joven, es una ciudad en donde hay gente de todas partes de China y donde 1493 tiene gran cariño porque allí pudimos establecer la primera empresa de tecnología colombiana que existe en China, como lo veremos más adelante. ¿Qué les queremos decir acá? Hablando un poco de tecnología y de proyecciones sobre innovación. China es líder en el mundo en patentes de inteligencia artificial. Tiene 473 patentes de las 608 que existen registradas. Hay un dato importante aquí que nos revela la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y es que en 2017, por primera vez en toda la historia de la humanidad, un país distinto a los Estados Unidos registró más solicitudes de patentes que los mismos nacionales estadounidenses. Y este país fue China, lo que nos empieza a mostrar que es su gran fortaleza en innovación, que todas estas ideas de piratería, de copia, ya realmente están atrás. Como lo dijo un buen amigo mío, los chinos nos dieron a nosotros el espagueti, nos dieron la brújula, nos dieron la pólvora y no le están cobrando regalía al mundo. Tal vez es el momento en que nos sigamos cobrando regalías a un pasado que ya está atrás y fijémonos ahora cómo China pasa de un Made in China a un Design in China y está logrando un Created in China. China tiene 1/3 de todas las patentes mundiales en blockchain y ya sabemos que para efectos de fintech y otras tecnologías va a ser muy importante. Fintech sin duda puede ser uno de los desarrollos más importantes de China, explicados en buena parte por su modelo regulatorio, por unas razones históricas, pero lo cierto es que hoy se para en un punto en donde, por ejemplo, emprendimientos como Alibaba, en su triángulo maravilloso de servicios de e-commerce, de logística y de financiación, nos muestra que la unión entre el cloud computing, el blockchain y el e-commerce pueden resultar productos realmente confiables y que pueden llevar a cambiar la forma de consumir en el mundo y solucionar costos financieros que muchas veces tenemos que pagar los consumidores cuando está de por medio la banca. China tiene 1/3 de todos los unicornios del mundo, 186 startups de más de $1.000 millones. Es muy interesante. No solamente en números, estamos hablando de 186, pero tiene los 2 startups o los 2 unicornios más valiosos del mundo. Taoxiao, que es uno de los productos de ByteDance, que acumula hoy en día más de $60.000 millones, está valuada en ese valor, y segundo, Didi, que está valuada en cerca de $50.000 millones, que hoy está en Colombia. Ahora, creo que para los emprendedores, creo que para el gobierno colombiano sería muy interesante que entraran a estudiar cuáles fueron las políticas públicas que asumió el gobierno chino para poder ser una cuna de unicornios. Sabemos que en Colombia y en Latinoamérica realmente existe un único unicornio, que es Rappi.
China tiene 186 y su política pública se puede consultar. Lejos de la información que dicen que no se publica, que a nivel de comercio internacional la información no es clara, pues señores, la política pública sobre cómo llegar a la creación de 186 unicornios es pública y todos los países podemos consultarla. Por último, China está construyendo un hub de tecnología y emprendimiento que va a eclipsar a Silicon Valley. Este hub de emprendimiento e innovación de tecnología va a envolver 11 ciudades en total. Por un lado, Macao, Hong Kong, como geográfica y políticamente territorios especiales, y se conformará además de 9 ciudades más chinas, entre esas Shenzhen, que ya la mencionamos, Guangzhou, y realmente por su tamaño va a eclipsar no solamente a Silicon Valley, sino que se constituye todas estas ciudades juntas como la octava economía más grande del mundo. Entonces, más allá de pensar si queremos seguir teniendo relaciones o no con China, producto de la coyuntura, la verdad es que yo me sueño, y estoy seguro que también así lo hacen las personas que están encargadas de este tema, me sueño una relación muy cercana entre nuestro maravilloso Emprende con este hub de emprendimiento chino. Vamos a pasar entonces a hablar de las grandes oportunidades que tienen los emprendedores colombianos en todo este contexto macroeconómico, si se quiere, que traté de sintetizar en estos pocos minutos. En cuanto a las oportunidades que tenemos para colombianos, yo quisiera hablar de dos enclaves de todo esto. Por un lado, el China International Import Expo, o el CIE. El CIE es una feria, va en su segunda edición, en donde China ha convocado a todos los países del mundo para conocer su canasta exportadora, su oferta. Es decir, China quiere importar. Es el único país también en la historia de la humanidad que ha organizado ferias financiadas por él mismo para importar. Ustedes saben que normalmente, y lo que parece natural en Occidente, que es el impulso de las exportaciones. Pues bien, China, producto de la guerra comercial con Estados Unidos, se dio cuenta que en el tire y afloje con el país, que con Estados Unidos, estaba quedando de pronto atrás porque no tenía el mismo nivel de consumo. Entonces se dio cuenta que tenía que abrirse más, que tiene que abrirse el producto extranjero. Y no solamente lo incorporó como una realidad de comercio internacional, sino que ha organizado una feria, invitando a todos los colombianos, todos los emprendedores colombianos están invitados a esta feria para que los compradores chinos puedan conocer sus productos que pueden ser desde banano y aguacate hasta software, y estoy seguro, porque los conozco, que hay emprendimientos de tecnología colombianos que tienen mucho que decir en China. Y el año pasado, si no estoy mal, en junio, fue la visita de nuestro presidente a China, una visita, pienso yo, muy fructífera, porque se logró, digamos, normalizar el protocolo de ingreso del aguacate colombiano a China, se logró renovar los protocolos de ingreso del banano, y adicionalmente en materia de emprendimiento, fruto de este viaje, se anunció que el Neojin Fund de China aportará $15 millones al Fondo de Fondos de Emprende. Estaba esto sujeto a ciertas validaciones, pero sabemos que por tweets del ministro de Comercio que estas validaciones avanzan, lo que quiere decir que los capitales de riesgo chinos ya han mostrado interés en Colombia, han mostrado interés en Semprende, y esto es importante para estas relaciones binacionales. Ahora, digamos que tenemos ya un panorama de paradigma empresarial o paradigma emprendedor, la forma en que piensan los emprendedores chinos. ¿Cómo podemos incorporar esto en entre nuestro mindset emprendedor? Número 2, ya vimos también distintos hechos, distintas claves que muestran por qué es importante aprender de China a nivel macroeconómico, lo que China está haciendo, la China del siglo XXI. Y finalmente, queremos entrar acá en este punto a ver cómo les ha ido a las marcas internacionales entrando a este mercado. Fíjense que no estamos hablando de la relación de importaciones de China a Colombia, que no necesariamente es una relación negativa, porque gracias a productos que sean accesibles, que tengan
como que lleguen con tecnología, que lleguen con buenos terminados, que lleguen con buen precio, le va a permitir al emprendedor colombiano transformar y, por ejemplo, reexportar, pero no estamos hablando acá de importaciones. Lo que estamos hablando es de llegar al gigante asiático y establecer allá un emprendimiento, establecer allá una operación. Y entonces vamos a hablar de las marcas internacionales. Quiero hablarles a ustedes de 3 casos, 3 paradigmas empresariales, y la invitación no es agotarlos totalmente, sino que la invitación es poder dejarles las inquietudes a ustedes para que hagan sus investigaciones y puedan aprender de estos casos. Fíjense, Uber en China. Uber llegó a China, llegó como la mayoría de las multinacionales a implementar su plan de negocio, entre menos tuviera que adaptar de su modelo general al modelo local, pues iba a ser una operación mucho más rentable, y arrancó operaciones. Al año siguiente, Didi, que era la compañía, es la compañía de taxis de China, inició también una plataforma tecnológica. Uber empezó como lo había hecho en todos los países antes de China por su Uber Black, es decir, por su servicio premium. Progresivamente pasó al equivalente al Uber X y al Uber Pool, y Didi entró, digamos, a un punto medio en donde separó al equivalente del Uber X, separó al equivalente del Uber Pool, y con su conocimiento local logró romper los precios. Adicional a eso, Uber era muy resistente a creer que se tenían que ofrecer unas alternativas distintas a las que típicamente siempre ha ofrecido en otros países. Y en cambio Didi dijo, hombre, al chino le puede interesar poder alquilar buses a través de la misma aplicación, al chino le puede interesar poder agendar o reservar su carro con días de anticipación, con horas de anticipación, 3 días antes, 2 horas antes. Y Uber no quiso dar este cambio porque no lo veía necesario. Uber, cuando vio que Didi estaba compitiéndole como plataforma, decidió unirse con Baidu. Baidu es uno de las grandes aplicaciones, plataformas de China, y con eso esperaba, con ese conocimiento local, poder competir a Didi. Fue una competencia muy intensa y finalmente todo paró en que Didi adquirió el 80% de Uber en China, y podemos decir que la innovación china permitió que sus taxis, su sistema de transporte permanecieran, digamos, que en el control del mercado. Hoy Didi llega a Colombia, digamos que Uber compite en otros mercados, pero Didi demostró que una marca local podía ganarle al gigante Uber, y es una gran experiencia porque Uber tal vez no valoró la fuerza que tenían los locales y la posibilidad que tenían de innovar y de adaptar muy rápido las economías colaborativas. Tenemos otro ejemplo que fue la relación que se dio entre Kentucky Fried Chicken y McDonald's al momento de llegar a China. Digamos que McDonald's también, al estilo de Didi como multinacional, buscó entrar manteniendo la mayor línea de sus productos, de su imagen. KFC, por el contrario, se dio cuenta que no podía crecer tan rápido como McDonald's por un tema de inversión, pero que podía ser más hábil, por ejemplo, en el diseño de cocinas más grandes para ampliar su carta. Por ejemplo, también en usar más picante en sus alimentos, en que si normalmente KFC en el mundo ofrece 20 ítems de comida, en China ofreció 100 porque sabía que para el chino era muy importante la variación. Se desmarcó de ser una marca de comida rápida, y la realidad es que hoy KFC tiene la mayor participación de mercado de cadenas de comida en China por encima de McDonald's. La participación en el mercado de KFC en China es del 80%. Y es un buen ejemplo porque supieron leer al mercado chino, aceptaron con humildad a través de sus hábitos de consumo y logró posicionarse ofreciendo un producto muy distinto a lo que generalmente uno encuentra en otros KFCs en el mundo. Y finalmente, en cuanto a estos casos, quiero mencionar algo sobre Starbucks. Starbucks llegó en el año 99. En ese momento era impensable que un chino se tomara un café. Digamos que los representantes del café en Colombia, ya desde años atrás estaban en Japón. Se conoce en el medio del emprendimiento que los representantes del café de Colombia no
estimaron que China podría llegar a ser un país que apreciara el café y no entró. En cambio, Starbucks lo hizo en el año 99 y en vez de llegar con esas campañas de descuentos para ganar mercado, dijo, tengo que ser respetuoso del té. Si yo llego a competir con café, que es una bebida nueva, y además voy a dar descuentos, lo que voy a hacer es dar una mala idea de que yo quiero acabar con el producto nacional, que es el té. Y al contrario, incorporó un menú muy amplio de tés. Fue incorporando de a poco el café y Starbucks empezó con una tienda en el año 99, hoy en el o a finales del año pasado, en el 2019, tiene 4.200 tiendas. El consumo de café por chino es de una taza de café al año. Si pensamos, estamos hablando de 1.300 tazas de café al año se toman en China. 1.300 millones de tazas de café se toman al año en China. Es decir, el tamaño del mercado es impresionante, todavía hay oportunidades para nuevos jugadores, el chino ya se está interesando en cafés especiales. Ustedes imagínense que en el año una persona estadounidense se toma más de 350 cafés, es decir, un café al día. Y uno podría esperar que en esta apertura progresiva de China y de nuevos hábitos de consumo, en los próximos años el consumo del café va a poder llegar a ser similar o por lo menos la mitad de lo que es el consumo en Estados Unidos, lo que quiere decir que el tamaño del mercado es incalculable. Lamentablemente no supimos leerlo en su momento, pero no quiere decir que nuevos emprendedores, como también sé que ya lo están haciendo colombianos, sepan apreciar la oportunidad y puedan posicionar nuestro café en líneas especiales en China. Ahora vamos a pasar a ver algo, bueno, China compitiendo en el mundo, cada vez sabemos más de emprendimientos chinos, y yo simplemente por razones de tiempo y de contexto de la charla, quiero hablarles de los dos iconos, digamos que está Amazon, icono occidental, y Alibaba, icono de China, plataformas relativamente parecidas, se han ido amoldando en el tiempo. Y para darles una apreciación que no es mía, es una apreciación de Forbes en el 2018. Digamos que Amazon todavía supera en utilidades y en ingresos totales a Alibaba, pero el crecimiento de ventas de Alibaba año a año es magnífico y va a seguir siendo así. Ahorita va a ser determinante en los mercados del sudeste asiático para la competencia entre estos dos gigantes, en donde uno puede pensar que Alibaba tiene mayores capacidades de adaptación por provenir de la misma región, pero también es cierto que Alibaba ya anunció su inversión de 15.000 millones de dólares en servicios logísticos en Europa, y lo más cierto es que el mercado de e-commerce más grande del mundo es China y supera es 2 veces más grande que todo el mercado europeo. Y lo que les quiero dejar es una cita de Forbes que de pronto muestra, quita mucho de los mitos que tenemos alrededor de las comparaciones entre Oriente y Occidente y concretamente entre China, Estados Unidos, emprendimiento chino y emprendimiento occidental. Este quote nos dice, mientras Alibaba con frecuencia es comparada con Amazon, sus estrategias de comercio electrónico difieren de forma significativa. Amazon era un negocio de margen que se basaba en la escala de mercado en línea de Walmart para crear un modelo de altos volúmenes a bajos costos, apoyados en la producción a escala y tecnología para así lograr ahorrar costos de producción. Alibaba trajo emprendimiento colectivo en línea en un modelo de red que convirtió a los vendedores que proporcionaban sus productos a través de sitios de comercio electrónico en emprendedores y dueños de sus propias compañías. Es decir, según Forbes, el modelo que uno por prejuicios, le hubiera atribuido a los chinos de bajo costo y de grandes volúmenes, realmente fue el modelo que ha seguido por muchos años Amazon. Alibaba, en cambio, ha apostado a una construcción de un ecosistema basado en sus propias empresas, pero también dándole el espacio para que emprendedores pequeños, microempresarios, puedan aprovechar esta cadena y vender sus productos en todo el mundo. Ahora vamos a pasar a
el último capítulo de esta charla y es ver que ya emprendedores colombianos lo han logrado en China y lo están logrando en China. Primero vamos a hablar de la historia de China Files. Natalia Tobón, tal vez una de las primeras emprendedoras colombianas que llegó a China y de hecho fue la primera periodista latinoamericana admitida por el gobierno chino. A ellos les preguntamos qué tienen para aconsejarle a los emprendedores de Desemprende, a los emprendedores colombianos, qué tienen para aconsejarles para afrontar a China. Y Natalia nos contestó, no le tenga miedo a China. La imagen de China se ha construido en Occidente llena de prejuicios. Hay que quitar ese velo, toma tiempo. Hay que ser paciente y empezar a integrar visiones de trabajo, la colombiana y la china. Es un país de oportunidades para aprender, crecer y si entra con paciencia y juicioso, podrá tener muy buenos ingresos económicos. China Files fue el primer canal de noticias en español que hubo sobre China, es decir, esta periodista puede dar fe que transmitió a través de Internet con libertad de prensa, que adicional a eso pudo construir un emprendimiento del que estuvo al frente por 5 años y que finalmente fue adquirido por un consorcio europeo de periodistas. Ahora hay otro ejemplo que me gusta muchísimo y al que le tengo una gran estima, que es Combustión Ingenieros. Combustión Ingenieros es un par de emprendedores bogotanos, profesores de la Nacional, provenientes de un grupo de investigación con una empresa de familia de 32 años, que en un momento se quisieron reinventar. En el momento de reinventarse, empezaron a optar por los hologramas. Los hologramas son estas marquillas de seguridad que usamos, por ejemplo, en medicinas, que usamos, por ejemplo, en certificaciones, en comercio internacional. Y estos emprendedores, a partir de desarrollo e innovación, empezaron a perfeccionar sus máquinas. Ellos estaban completamente concentrados en su programa de las máquinas a otro nivel y cuando se dieron cuenta, estaban fabricando de las mejores máquinas en el mundo, completamente hecho en Colombia. Y ellos hoy en día, hace 7 años, su mercado natural es China. Y puedo dar fe que es la primera empresa de tecnología colombiana que se establece en Shenzhen para hacer operaciones desde allá. Y la tecnología sigue siendo, tanto el hardware como el software, 100% colombiano. Se fabrica acá y se lleva a China. En China solamente tienen un taller para poder atender la postventa de los productos y con mucha sencillez, como siempre los ha caracterizado a ellos, nos comparten que la gran enseñanza que les ha dado China es que sí se puede, que Colombia tiene mucho que ofrecer a todos los mercados, al chino y a todos los mercados, que tenemos un recurso humano muy bueno y talentoso, que tenemos capacidad científica y tecnológica, que en nuestro caso ser una empresa que fabrica máquinas de alta tecnología y las exporta para la China no es un mito. Sí, se puede. Podemos vencer el miedo y podemos ofrecer tecnología al mercado asiático y al mercado chino. Creo que esa es la enseñanza más importante. Entonces, como ven, no solamente es que las piezas nos vengan de China y aquí los armamos para venderlos en el mercado nacional, no solamente es que la tecnología vengan de otros países, sino que los colombianos podemos llegar a mercados tan importantes como el chino a través de nuestro conocimiento y de nuestra innovación. Finalmente, quiero hablarles de 2 emprendedores más. Prime puso las flores por primera vez en Colombia, las flores colombianas en China, y el fundador de Prime nos dice, a modo de consejo para quienes quieren llegar a China, que lo importante es tener muy claro cómo se regula la industria en que se va a participar. China es un país en su proceso de globalización y las regulaciones cambian continuamente. Entonces hay que tener claro el tema de certificaciones, de licencias. Además, entender que China no es solo Beijing y Shanghai, sino que existen otras ciudades en donde también vale la pena entrar a revisar oportunidades de mercados. Y finalmente,
tenemos el emprendimiento de Mocha Brothers, que se compone a través de su socio fundador, se complementa con otros restaurantes y dos discotecas colombianas. Esta cadena de restaurantes de comida sana nos enseña a los emprendedores colombianos que lo que más me ha enseñado es esa idea de que todo es posible. O sea, China le ha enseñado que todo es posible, que no hay que tener límites, no hay grande o pequeño, en lo que uno quiere hacer como empresa o como emprendedor, ver cómo hay algo en el ambiente chino que no da miedo pensar en grande. Y con todo esto hemos llegado a las conclusiones. Quiero dejar estas reflexiones que yo he vivido también como emprendedor que lleva 2 años haciendo camino para nuestra firma de abogados en Beijing. Quiero dejarles estas 3 reflexiones. China no es solamente importación de manufacturas, cost out. También me gustaría que revisaran ese concepto. Que las manufacturas sean baratas no quieren decir que no tengan un gran grado de conocimiento y de innovación. De hecho, para poder reducir los costos de un producto que ya está en el mercado se necesita de bastante tecnología, de bastantes horas de trabajo. Ahora, Colombia no es solamente exportador de banano y aguacate. Ahora que estamos en esta coyuntura de cómo nos representamos frente a China, con esta coyuntura que vivimos, que es difícil, hombre, tal vez es la oportunidad de no quedarnos perdidos en los mitos, en las discusiones que ya están viejas y simplemente pensar que somos capaces, así como Combustión Ingeniero lo logró. Hay también exportadores de software colombianos hacia China y estoy seguro que se emprende en Aldea y en otros programas que patrocina el gobierno colombiano. Hay mucho talento para llevar a este mercado y a otros más. Y esto redunda en que como emprendedores abramos las fronteras mentales y ubiquémonos como emprendedores en la China y Colombia del siglo XXI. No sigamos tragando entero creyendo que lo que sucede allá es lo que sucede hace 50 años, ni nos quedemos nosotros pensando en que lo único que podemos llevar allá son frutas y verduras. Y finalmente creo que esta conclusión la tiene muy clara Simón Borrero, el CEO de Rappi, en donde recientemente Adinero, en estos tiempos de crisis, dijo lo siguiente: en los momentos de cambio son cuando nacen grandes compañías. Rappi es grande por la llegada del smartphone y del GPS. Cuando pasó la epidemia del SARS, fue un momento clave para Alibaba, porque cambiaron los hábitos de consumo de los chinos. Todos se fueron al e-commerce. Entiendan bien y ojalá puedan inventarse cosas para la sociedad y que también sean buenas para el largo plazo de la compañía. Yo creo que lo que nos dice acá Simón es claro. Oiga, el SARS fue en el 2003. Alibaba, si no estoy mal, se había fundado en 1997 y su gran fuerza llega justo en una situación a escala menor, pero que afectaba a China por igual. El SARS que se vivió en este año hizo que los chinos empezaran a consumir e-commerce, se digitalizara completamente una economía, y es lo que estamos viendo en Colombia. Entonces, en vez de estar pensando o con ideas xenofóbicas, con ideas de clausurar a un país simplemente porque se dio un acontecimiento allá, recordemos que estos acontecimientos, la H1N1 se dio en México y vino por los pollos, pensemos en el MERS, vino del Medio Oriente, la gran peste negra vino de Europa, y esto no los hizo de por sí países que merecieran contemplaciones negativas. Hombre, en vez de estar pensando en eso, ¿por qué no vemos qué hizo Alibaba con el SARS? Y desde ahí, como emprendedores, vemos cómo están cambiando los hábitos de consumo de los colombianos y del mundo entero, de la región. Y desde ahí construyamos una nueva Colombia, un ecosistema colombiano que pueda conectarse al ecosistema, específicamente al ecosistema chino. Muchas gracias. Ahora vamos a abrir la sesión a preguntas. Voy a esperar la señal de los organizadores de Impulsa para tomar cada una de sus preguntas y contestarlas.
Bueno, pues recibimos una pregunta sobre el tema de protección de propiedad intelectual en China. Y pues quiero contarles, en esto hemos tenido una muy buena experiencia protegiendo, haciendo estrategias de protección de intangibles de empresas latinoamericanas y de emprendimientos latinoamericanos en China, y nos hemos encontrado con una realidad que el sistema de protección de intangibles de propiedad intelectual y de propiedad industrial en China es muy similar al de Occidente. Funciona a través de mecanismos muy parecidos, incluso los trámites pueden llegar a ser mucho más eficientes, y dentro de la cultura de los chinos ya está incorporado como base número uno del desarrollo de cualquier negocio, la protección de la propiedad intelectual. Como les dije en esta presentación, China es el país que tiene el mayor número de patentes, tanto en blockchain como en tecnología en el mundo, por lo menos solicitudes, y esto se vive en el día a día de China. Hoy en día, tanto las empresas como las autoridades saben de la importancia de estos intangibles, los respetan, y lo importante es poder llegar a este mercado con una estrategia preconcebida, es decir, antes de empezar un proceso de internacionalización, haberse asesorado muy bien y entender bien qué es lo que debo proteger y cuál es mi estrategia para ingresar no solamente al mercado chino, sino a través del mercado chino llegar al mercado asiático. Nos dice Oscar Rico, me gustaría saber en qué consiste 1493 en Beijing. Si me pueden poner de nuevo la presentación, por favor, para poder demostrar. ¿Y cómo le sirve a los colombianos? Bueno, aquí para contestarte, Oscar, encuentras nuestra página web, puedes conocer todo lo que hacemos en China, también nuestro correo electrónico, estaremos encantados de de que nos escriban y contestarles. Somos una firma de abogados experta en emprendimiento, en otros temas más. Desde el año 2016 somos aliados de Impulsa. Esto nos ha puesto a trabajar con más de 54 emprendimientos de todo Colombia, a distintos niveles, acompañarlos en la internacionalización a China, a África, a Estados Unidos, a Canadá, a Perú. Tenemos oficinas en Bogotá, tenemos oficinas también en Beijing. ¿Qué hacemos por ustedes? Los acompañamos en todo su proceso de estrategia de ingresos a nuevos mercados, puntualmente el chino. Desde acá los acompañamos hacia el alistamiento jurídico, pero también estratégico. Nuestros directivos, como verán en la página, son candidatos a MBA. ¿Qué quiere decir esto? Somos abogados con mente empresarial, formándonos para ello. Hemos trabajado con el gobierno en negociación de tratados de libre comercio, en comercio internacional, y eso es lo que hacemos. Somos consultores en negocios, además nos hacemos amigos de nuestros clientes y nos volvemos una red de contactos para ellos. Nos sentimos felices en verdad que los emprendedores lo logren, especialmente China. Sigo con más preguntas. Alguien pregunta por Carlos Arturo, ¿por qué ideas de emprendimiento derivadas del trabajo binacional Colombia-Corea del Sur no han tenido cohesión? Bueno, estamos en el formato de China, pero Corea también creo que es un país del que debemos aprender muchísimo. Existen algunas iniciativas binacionales, creo que más a nivel de gobierno. Si nosotros vemos el COMPES del Big Data en Colombia, estuvo patrocinado por Asistencia Técnica de Corea. Creo que valdría la pena hacer un webinar para ver todo el contexto asiático, pero también a Carlos Arturo. Quiero contarle que tenemos un muy buen relacionamiento tanto con Corea como Singapur y Chile. Aquí nos preguntan, ¿hay algún trato con China? Sí, Juan. Tenemos un tratado bilateral de inversiones. Esto es protección a la inversión extranjera, lo que nos da derecho a que nos den un tratamiento acorde al derecho internacional cuando vamos a hacer negocios en China, también a los chinos acá. Este tratado existe desde el 2013. No tenemos un tratado de libre comercio y parece que no es el deseo de nuestro gobierno iniciar negociaciones por lo pronto. Sin embargo, se está negociando en este momento una iniciativa binacional
Todos habrán oído de pronto de la Franja y la Ruta, de Belt and Road de China, y digamos que tras la ida del presidente colombiano a China, se abrió este camino en donde el gobierno colombiano ha sido muy juicioso y ha dicho: yo puedo llegar a pensar en entrar a este Belt and Road, a esta franja y la ruta, pero quiero negociar las condiciones y se está trabajando en este documento. Gerson Arismendi nos dice: en mi caso estoy interesado en realizar múltiples importaciones a Colombia. ¿Algún consejo para encontrar algún contacto en China? ¿O lo más recomendable es realizar estas importaciones mediante plataformas como Alibaba o AliExpress? Va a depender del negocio que usted esté buscando, pero Gerson, hay caminos, hay puentes, hay emprendedores colombianos que también pueden facilitar este camino. Hay que pensar sobre las importaciones chinas, que no siempre está mal importar. Al contrario, pensemos que complementan nuestra oferta nacional. Pensemos, por ejemplo, en el sector textil, que es un caso que conocemos muy de cerca. La producción nacional no es suficiente. El denim para hacer jeans en Colombia no cubre toda la demanda que hay. Tampoco la producción nacional hace todos los hilos que pueden venir de China, y no obstante, por los mitos que tenemos, se busca ponerle mayores aranceles a esas importaciones chinas, y la verdad es que si nosotros hacemos que todos los productos indiscriminadamente de otros países como India, como China, entren más costosos, esto va a hacer que se encarezca la cadena de producción, y por estar protegiendo a una producción nacional, que son unos pocos, en la cadena podemos estar dejando por fuera a los confeccionistas, que son nuestros diseñadores de modas, que son grandes compañías que además se han internacionalizado. Entonces, cuando pensemos en importaciones, China es un gran aliado, el mundo es un gran aliado, las importaciones no son malas per se. Tenemos que pensar el contexto y saber que las materias primas a buen precio nos permitirán a nosotros como colombianos acceder a otros mercados. Vamos a ver quién más está por acá. Jorge Ayala: ¿cómo garantizar que la calidad de los productos que se traigan de China cumplan con la calidad adecuada? Pues hombre, es una muy buena pregunta y ha sido la gran preocupación con China por varios años. Y parémonos en lo siguiente: digamos que los precios chinos de manufactura se explican en que tienen tan claras sus líneas de producción que ellos son capaces de producir un mismo bien de muy baja calidad a una muy baja calidad a una muy alta calidad, y son los compradores quienes finalmente deciden por qué línea se van a ir. Obviamente, entre más barato, usted se expone a que la calidad sea inferior. ¿Y qué pasó? El producto chino se terminó conociendo en Latinoamérica y puntualmente en Colombia a través de comerciantes digámoslo abiertamente, semandercitos, que estaban buscando su mayor margen de utilidad y terminaron trayendo productos de muy mala calidad. Pero la China de hoy tiene esa capacidad de hacer buenos productos. ¿Cómo usted lograrlo? Usted tiene que pensar si necesita un broker, qué tipo de intermediación necesita. Para eso toca valorar cuál es su proyecto. Hay que ir a China. Es importante ir, conocer las ferias. Hay formas de ir. Realmente, si usted hace la investigación, va a encontrar que hay organizaciones internacionales que financian estos viajes. Emanuel: si quiero mandar a producir un dispositivo, ¿cuál es el mejor proceso? Pues hombre, otra vez toca ver qué tipo de dispositivo, pero siempre la relación directa va a servir más, no digo que sea la única, o por lo menos buscar gente que ya haya logrado las cosas en China y que estos le puedan ayudar a construir el camino. Usted piense que cualquier compañía china que le pida a usted más del 50% para iniciar la producción es una compañía que no tiene el dinero para hacerlo. Apóyese mucho en las instituciones binacionales. Existe ProColombia, existe la Embajada de Colombia en China.
presente sus proyectos, presente los ante Impulsa, presente los ante Bancoldex. Esto le va a ayudar a construir esa selección de proveedor y desde luego escríbanos a nosotros le podemos dar ideas, no somos traders en el sentido de la palabra de traer y llevar productos sin ponerle un valor agregado a nuestra asesoría, pero si usted tiene una gran idea de negocio, nosotros encantados de poder ayudarle en esa labor logística de escoger al proveedor correcto, pero con el fin que usted esté haciendo algo que le genere valor a la innovación y al emprendimiento en Colombia. A ver qué otra pregunta tenemos por aquí. Creo que ya empiezan a repetirse. Otra vez, ¿algún consejo para encontrar algún contacto en China o lo más recomendable es realizar estas importaciones mediante plataformas como AliExpress? De nuevo, hombre, contactar con los chinos es muy importante también la relación uno a uno. Los chinos se sienten muy contentos cuando usted va y le conoce sus fábricas, cuando usted tiene interacción con ellos. Si nosotros pudiéramos revisar toda la entrevista que nos dio Ana María Niño de Combustión Ingenieros, uno de los emprendimientos que les mostré, los que hacen hologramas, una de sus impresiones era, oiga, nosotros culturalmente tenemos paradigmas muy distintos, pero los latinoamericanos nos parecemos mucho a los chinos en que somos muy cálidos, somos muy amables. Ellos, cuando nosotros hemos ido, los chinos han recibido combustión. Se ponen felices de vernos y asimismo ellos los han recibido acá en Colombia. Establecer esas relaciones. Digamos que a diferencia del paradigma occidental, en China los negocios se hacen con los amigos. ¿Y qué quiere decir esto? Se construyen relaciones de largo plazo. Alguna vez escuchaba a un empresario ya muy curtido en esto del comercio internacional decir, vea, yo hago negocios con los estadounidenses y con ellos es simplemente un tema de utilidad, es un tema, nos dimos la mano, casi que llené mi checklist, hicimos plata, hicimos negocio y yo llego a las vacaciones siguientes y llamo y no me contestan el teléfono, simplemente no van a estar para mí. En cambio, con un chino hago un negocio a la vez y siempre que lo llame me va a contestar el teléfono y va a ir a almorzar conmigo. Hay que hacerse amigo de los chinos. Es un paradigma distinto, es un paradigma que confía en la amistad, es un paradigma que está empezando a incorporar los mismos contratos que tienen los occidentales y desde luego, para todos los que están pensando en importaciones en relación con los chinos, la base contractual es muy importante. Hay que hacer contratos que los chinos puedan entender. Se negocia normalmente a doble columna, en inglés y en mandarín. Hay que estar muy seguros que lo que se dice en inglés es lo mismo que se está diciendo en mandarín y para eso se necesita, además de tener buenas ideas de negocio, de integrar en su equipo a personas que puedan ser intérpretes culturales del negocio, porque no siempre que en un contrato aparezca algo que no nos gusta que venga de una parte china, no quiere decir que estén sacando ventaja de nosotros, sino que tienen una comprensión distinta del mundo. Y ocurre lo mismo, muchas veces los chinos los invitan acá a participar en invitaciones, en procesos de licitación privados, los invitan en inglés, pero después les publican los pliegos en español y los chinos se preguntan, hombre, ¿será que sí quieren que yo participe? Y entonces uno como intérprete cultural de esa parte colombiana ante el chino tiene que explicarle, hombre, esto es un tema de recursos, es un tema de tiempo, no se sienta por favor afectado por esto. Eso creo que es muy importante, establecer una relación cultural con ellos. Bueno, acá nos preguntan Marcela Muñoz, ¿qué tan bursátil es la moneda china y qué tanta afectación ha tenido en tasa de cambio en los negocios entre Colombia y China? Pues hombre, es bursátil, existe la bolsa, Shanghai tiene su propia bolsa, Shenzhen tiene su propia bolsa, las empresas chinas es bien interesante ver cómo primero los grandes emprendimientos chinos que vienen respaldados por empresas estatales también de inversión privada, antes de empezar a vender en Shanghai, por ejemplo, establecen toda su estructura corporativa alrededor del mundo. Es decir,
inician compañías en Estados Unidos, inician compañías en países de Europa, en todas buscando la optimización de los distintos recursos, en donde pueden pagar el menor número de regalías con las patentes que van a registrar, eso es normal. Registran sus compañías también en las bolsas de Estados Unidos y finalmente hacen toda su estructura corporativa para llegar y vender nuevamente en su territorio. Entonces, lo que quiero decir con esto es que todavía somos dependientes del dólar, de todas las transacciones bursátiles van a depender del valor de cambio, entonces no se puede hablar de una tasa que convierta directamente entre el renminbi y el peso colombiano, siempre vamos a pasar y pues evidentemente el peso colombiano se ha depreciado ante el dólar de manera considerable, llegando a su máximo histórico, y esto ha tenido una repercusión en el tipo de cambio con la moneda china. Es decir, que hoy en día Colombia puede comprar menos renminbis que lo que podía hacer antes de que iniciara todo esto. Diego Rodríguez nos pregunta, ¿dónde puedo consultar los requisitos de admisibilidad para productos hortofrutales, frutas exóticas en fresco y deshidratadas? Hombre, pues esto normalmente lo puede hacer con ProColombia, lo puede hacer con el ICA. Yo que le puedo decir por aquí, Diego, cada país tiene su propia política y digamos que China en eso es muy estricto. Todo lo que sea fresco necesita un protocolo de admisibilidad. A la fecha en Colombia tenemos permiso para banano, tenemos permiso para aguacate, está por venir, esperemos que muy pronto, para ganado, para carne vacuna y se ha pensado también en piña y limón en otras etapas. Entonces creo que vale la pena ver mucho estos productos de manera deshidratada. Pienso que hay un gran mercado en China. Empresas colombianas ya lo han logrado en otras latitudes y valdría la pena que usted consultara ese mercado de las frutas deshidratadas cuando uno llega a los supermercados chinos de cualquier gama, quiero decir, de muy económicos a los más costosos. Usted siempre va a ver las estanterías llenas de frutas deshidratadas y estoy seguro que los productos colombianos pueden ser muy competitivos allá y las frutas deshidratadas no necesitan esos protocolos de admisibilidad. Desde luego, pues tienen que cumplir con un tema de etiquetado y demás, pero no es algo insuperable. El tema realmente es lograr desarrollar la técnica y poder satisfacer la demanda china. Ese es otro mito que toca romper. No hay que pensar que la única forma de hacer negocios con China es enviando 40 contenedores mensuales de frutas deshidratadas. Hay que saber identificar el comprador correcto. Históricamente sí es cierto que los compradores fueron siempre empresas estatales y esto implicaba una demanda en volúmenes pues muy significativa. Sin embargo, el juego en China está cambiando y hay que tener allá ese intérprete cultural, esa persona que lo pueda ayudar a uno a conectar con esos compradores más especializados que a lo mejor necesitarán 1 o 2 contenedores en cada semestre y puede ser una forma de iniciar negocios con China. Andrés, Felipe Figueroa, dentro de tu experiencia, ¿podrías saber si los productos de manufactura manual pueden tener valor agregado en China? Creo que manufactura manual debe hacer referencia a artesanías. Hombre, ¿qué te puedo decir? A ver, China, de pronto, por sus razones históricas, es un mercado que cada vez busca más productos de lujo. Por ejemplo, no es un caso que vimos aquí, Walmart fracasó en China porque los chinos lo vieron como un producto barato. Yo que percibo, les gusta mucho marcas que ya estén muy bien posicionadas afuera, eh, costosas, y por esa vía la artesanía de pronto no tiene un mercado tan obvio en China. Sin embargo, si ustedes lograran posicionarlo a través de celebridades que admiren los chinos, celebridades europeas, pienso por ejemplo en carteras que pudieran usar los artistas
millonarios de Europa y que lo hicieran no por lo costoso que esto fuera, sino porque trae unas certificaciones de comercio justo y demás. A lo mejor los chinos al momento de emular esta moda europea abriría la oportunidad para ustedes. Ana nos pregunta y me dicen que es la última. La seguridad para transacciones con China desde Colombia se conoce de varios casos de estafa. ¿Existe alguna página oficial donde se pueda consultar empresas serias, legales, registradas para evitar estafas? Para algunos sectores, por ejemplo, ahorita el tema de ventiladores que se está, respiradores que se está dando por toda la coyuntura, el gobierno a través de el gobierno chino a través de las embajadas ha certificado a algunos proveedores. Sin embargo, no siempre sucede así. Lo que les digo, hay unas reglas que son las simple lógicas. Si ustedes van a contratar demasiado barato y les están pidiendo un anticipo muy alto, pues hombre, duden de eso. Asesórense de un buen trader o de un buen broker. Asesórense de alguien que ya conozca China. Busquen consejo. Dentro de esto mismo, pidan la asistencia de la embajada es de ustedes, pidan asistencia de Colombia, pídanos asistencia a nosotros. Nosotros podemos llegar a conseguir el equivalente business license en certificado de existencia y representación legal chino, hacer una lectura rápida para ustedes para saber con quién se está trabajando. Pídanle a sus contrapartes chinas la experiencia que han tenido con empresas latinoamericanas, llámenlos a ellos. Y bueno, existen servicios de trading. En cuanto a los traders, tengan mucho cuidado. Hay muchos traders que tienen las necesidades de latinoamericanos y colombianos allá, pero lo cierto es que una de las cosas que enseña China es que uno no se las sabe todas. Y hay traders que lamentablemente están especializados en el sector de manufacturas, pero si alguien les consulta por medicamentos, por tomar el negocio, lo asumen también. Pero entonces uno tiene que ir con pies de plomo, no particularmente porque sea China, porque cuando uno hace negocios uno tiene que ir siempre con pies de plomos, tiene que verificar, tiene que tener una diligencia mínima. Concretamente a su pregunta, puede pedirle los protocolos o los temas de admisibilidad a la Procolombia, a la embajada, y en tema de alimentos al ICA. Ellos tienen la obligación de darle esta información actualizada y desde luego al Ministerio de Comercio de Colombia. Y bueno, creo que con esto ya se ha concluido el tiempo. En verdad quiero agradecer a Semprende. Creo que es un gran espacio poder transmitirle a los emprendedores colombianos cómo China está haciendo que nuestro modelo de negocio se acelere y cómo estamos aprendiendo de ese gran paradigma empresarial. Nos ha dado resiliencia, nos ha dado humildad, nos ha enseñado a pensar en grande, pero sabiendo y siendo respetuosos de un destino que, si bien es negociable, sigue siendo el destino. Hemos soltado el control de las cosas y hemos visto cómo nuestro modelo de negocio como emprendimiento mejora cada día, que es la invitación para que ustedes conozcan cada vez más el paradigma chino, y espero que esta no sea la última vez que tengamos la oportunidad de hablar de estos temas. Muchas gracias.